Bueno, mis hermanos, qué honor y qué privilegio en el día de hoy. Hoy tenemos un gran devocional a todas las personas que en ese momento se están conectando. Dios les bendiga. Si puede compartir ese like, sería una gran bendición para nosotros. Y todas las personas que en ese momento están en diferentes partes del mundo, les mandamos un gran abrazo, un gran saludo. Que el Señor los siga bendiciendo. Y hoy tenemos una palabra de bendición, de edificación. Ahí donde está, entonces vamos a orar y a dar inicio a ese gran devocional en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios, mis hermanos, muy buenos días. Dios los continúe bendiciendo donde quiera que estén en este medio de transporte, ahorita que van a trabajar. Hoy 18 de septiembre del 2024, los saludamos a aquel que va en el Transmilenio, a aquel que está en casa, a aquel que está acostadito, que está descansando. Qué bendición, que sea Dios guardando y fortaleciendo sus vidas en el nombre del Señor Jesús. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios porque Dios hasta el día de hoy 18 de septiembre, Dios nos ha guardado y nos seguirá guardando. Amén, mis hermanos. Padre del cielo, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios. Gracias por tu inmenso amor, por tu inmensa misericordia, Dios. Te damos gracias porque estamos casi culminando año, Padre precioso, y tú nos has guardado, Señor del cielo. Has guardado nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra nación, nuestra familia, Padre precioso. Te damos gracias, mi amado Rey. Te damos gracias, mi amado Espíritu Santo. Yo bendigo cada persona que nos está viendo y que nos verá el transcurso del día, de la semana, amado Dios. Bendecimos sus vidas, Dios del cielo. Declaramos familias bendecidas, familias fortalecidas en ti. Bendecimos allí donde nos ven en otros países, en las naciones de la tierra, donde llegará este devocional, esta palabra de bendición. Declaramos que la presencia de Dios llegará a cada vida, amado Rey. Y te damos gracias en esta mañana, mi amado Espíritu Santo. Gracias, amado Dios, por el privilegio que tú nos das de compartir una palabra de bendición. Y el tema de hoy, mis hermanos, se llama Jesús calma la tempestad. Vamos a estar orando, vamos a estar creyendo que Dios está en medio de nuestros problemas, en medio de las circunstancias. Amén. Amén. Y qué bendición hoy devocional. Jesús calma la tempestad. Y alguien dirá, ¿cómo así? ¿Y por qué ese tema? ¿Por qué, madre, este tema? Este tema, pues vamos a leer la palabra en Mateo 8:25 y leemos 8:23, perdón, y leemos la palabra del Señor. Jesús calma la tempestad. Para los que de pronto no saben qué será una tempestad, yo creo que todos sabemos cuando vienen olas en el mar o viene un aguacero bien duro, una tormenta, pero aquí estamos hablando de pronto tormentas, problemas en nuestra familia, en nuestros hogares, situaciones difíciles. Y para entender mejor vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y la autoridad del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor, dice, y entrando él en la barca, él que es Jesús, de entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar hizo grande bonanza. Jesús reprendió, hizo grande bonanza, o sea, la tempestad calmó. Muchas veces nosotros no creemos lo que el Señor hace. Nosotros como hijos de Dios, dice su palabra que los discípulos estaban en la barca con Jesús. Estaban en la barca y aún sus discípulos como que dudaban y fueron a decir allí al Señor, Señor, despiértanos que padecemos. ¿Usted se imagina? Y eso que estaban con Jesús ahí en la barca, pero sus discípulos dudaban en su corazón. ¿Usted se imagina cuánto de nosotros, que usted que nos ve allí tras de las redes sociales, estarán dudando en su corazón, que estarán pasando situaciones difíciles, circunstancias, y de pronto piensan o creen que Dios no les puede ayudar, que Dios no los puede sacar de esa tormenta, de ese valle de sombra, que de pronto Dios no puede? Claro que sí. ¿Usted se imagina? Nosotros somos sus hijos. Si los discípulos dudaban, ¿cierto? Los discípulos dudaron, nosotros a veces dudamos también, pero el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque usted se imagina que
Los discípulos con ese miedo. Usted se imagina que usted estuviera en una barca, hiciera una tempestad y una tormenta y fuera el hombre de Dios en esa barca durmiendo, relajado. ¿Usted se imagina? ¿Qué cree, hijo mío? Tremendo. Y es tremendo ese pasaje porque dice, Jesús calma la tempestad y hemos de entender y comprender algo que en el capítulo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande. Debemos entender que cuando nosotros somos como esa barca, debemos permitir a nuestro amado Jesús que entre a nuestra barca. Amén. Primeramente que todo, porque eso enseña. Nosotros somos como esa barca que decimos, Señor, entra a mi vida, habita en mi vida, camina en mi vida, ¿sí? Guíame. Entonces, cuando le permitimos al Señor primeramente entrar en la barca, Dios comienza a hacer cambios. Amén. Y como podemos ver ahí, podemos hacer una analogía que a pesar de que Jesús entró a la barca y dice que se levantó una gran ¿qué? Ola. Exactamente. ¿Y qué más? Y cubrían la barca, pero Jesús dormía. Exactamente. Entonces, muchas veces Jesús, si una persona conoce al Señor o lleva mucho tiempo en la vida cristiana y Jesús habita con uno, camina con nosotros, está en nuestra barca, pero tal vez en un momento determinado se levantó una gran tempestad en nuestras vidas o se levantaron cosas como mi madre estaba diciendo, circunstancias adversas y el Señor, Él está tranquilo. Y a veces nosotros somos como los discípulos, Señor, 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 levántate, levántate. Despiértate que perecemos. Exactamente, Pero despiértate. ¿por qué pasa eso en nuestro corazón? Porque dudamos, no tenemos fe. El Señor dejó escrito en su palabra que Él ha prometido estar con usted y con nosotros todos los días de nuestra vida. Le dice el Señor, nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Dios nos ha dejado cantidad de promesas, pero a veces no como que no captamos, no entendemos o no tenemos la suficiente fe de que Dios es un Dios real, que Dios por muy problema que su merced esté pasando, que mi hermano que nos está viendo allí esté pasando, usted se imagina, Dios tiene la autoridad de calmar esa tormenta, de convertir esa tormenta en bendición, porque muchas veces decimos, ¿por qué me pasa todo esto? Pero a veces pasamos situaciones difíciles y es para madurar, para confiar en el Señor, para saber que Dios está ahí en medio de nuestros problemas. El Señor dice en su palabra, yo soy real, yo estoy contigo todos los días, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, te fortalezco, te renuevo, te sustento. Usted se imagina y no creemos como los discípulos que dudaban en su corazón de que el Señor reprendió y dice que aún, ¿qué hombre es este que el mal le obedece? O sea, dudaban todavía que no sabían que era el Señor Jesús. Sí. Y es tremendo porque en el pasaje 24 y 25 dice, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Tal vez cuántos de nosotros le hemos dicho, Jesús habitando en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, le decimos en medio de esas olas que se levantan en nuestras vidas, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor está ahí esperando nuestra reacción. Tal vez no sé cómo es la reacción en ese momento, si está pasando un momento difícil, adverso, porque cuando pasamos momentos difíciles, lo primero que decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Si yo te sirvo, si yo soy fiel, si voy a la iglesia, si me congrego, ¿dónde estás? ¿Por qué me está pasando eso? Pero yo pienso algo. El Señor Jesús ya sabía que iba a pasar eso. Pero Él también quería mirar, porque más adelante dice, hombres de poca fe. El Señor Jesús ya sabía que iba a pasar eso, que se iba a levantar una gran tempestad. Y a veces Dios permite eso, madre, que nosotros se levanten tempestades para ver cómo nosotros actuamos, cuál es nuestra actitud. Porque el Señor Jesús, a pesar que está durmiendo, yo creo en mi corazón que Él ya sabía que iba a pasar eso. Él estaba confiado, por eso Jesús ya estaba confiado, porque Él es Dios. Y Él sabía que se iba a levantar esa gran tempestad.
Y yo me imagino que él diría, me imagino, porque no está escrito, quiero saber cómo ellos van a reaccionar frente a esa dificultad. Puede ser eso, o sea, Sí, Dios si sabe realmente creían en el Señor. exactamente. El Señor Jesús estaba tranquilo porque Él es Dios y Él sabía que todo iba a pasar. Pero Él tranquilo y Él quería conocer qué habían en los discípulos. Y mira lo que el Señor descubrió. Hombres de poca fe. Y es tremendo. O sea, hombre les dijo así, hombres de poca fe. Tremendo porque dice el 26 y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió, ¿por qué teméis? Si Dios ha prometido estar con usted, si Dios ha prometido estar con nosotros, dice la palabra del Señor, no tema porque yo estoy contigo. Dice la palabra del Señor, yo soy tu luz y tu salvación. ¿De quién temeré? Si tú eres la fortaleza de mi vida. Y nosotros dudamos. Mire, la palabra está llena de promesas, de Génesis, Apocalipsis. Y leemos, pero no nos apropiamos de esas promesas. ¿Por qué? Porque hay duda en nuestro corazón. Hay mucha incredulidad en nuestro corazón. Entonces, vayamos a la presencia del Señor y pidámosle al Señor, Señor, quita esa incredulidad de nuestro corazón. Quita y coloca una fe viva, una fe real, como la fe que Jesús tenía, que reprendía. Y el mar enmudeció. Usted se imagina, reprendía a los demonios y los demonios obedecían. Pero nosotros nos cuesta creerle al Señor. Nos cuesta. Si el Señor dice, no temas porque yo te ayudo, no temas porque yo estoy contigo. Amén. Entonces, usted se imagina las circunstancias, lo que pasó José. José pasó un proceso duro. José pasó esa tormenta. ¿Pero para qué? Era para llevarlo a un nivel alto. Muchas veces nosotros pasamos procesos duros, pero es porque el Señor nos quiere llevar a un nivel alto. No quiere que nosotros haya incredulidad. Él quiere que nosotros confiemos a su palabra, que confiemos a sus promesas. Pero yo los animo en esta mañana a creer en el Señor, que el Señor es el mismo ayer, hoy, por siempre. Él está ahí en medio de ese problema, en medio de las circunstancias está ahí. Yo escuchaba un testimonio de un hombre de Puerto Rico. Ella ahorita hoy en día es un pastor. Pasó una circunstancia muy difícil, que le mataron a su hijo. Le mataron a su hijo, pero no fue porque la persona quiso. Inconsciencialmente iba manejando el carro y le mató al niño. Pero usted se imagina, ya a causa de eso, en él se levantó como esa raíz de amargura, pero él volvió al Señor. Y ahora ese hombre que mató a su niño es su mejor amigo, su mejor escudero, conoció del Señor y le sirve al Señor. Usted se imagina, pasó un proceso duro, pero vino la recompensa porque Dios trajo salvación a este hombre, trajo arrepentimiento y conoció al Señor, pero el proceso fue duro, la tormenta fue dura. Muchas veces en nosotros pasamos tormentas difíciles, pero no creemos al Señor, que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y para Dios nada es imposible. Por muy problema que su merced esté pasando, que mi hermano esté pasando, que su merced esté pasando, no es difícil para el Señor. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo lo es posible. Y si vamos a la palabra, grandes siervos de Dios pasaron tormentas, momentos difíciles, pero muy difíciles, pero ellos creyeron que verían la luz. Amén. Que Dios estaba ahí. Amén. Y tremendo, ¿no? O sea, lo que Dios a veces un hombre tiene que pasar en medio de esas adversidades para reconocer que el único que salva es nuestro amado Jesús. Amén. Y en el capítulo 26 me gusta mucho, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y el mar y se hizo gran bonanza. Y alguien puede pensar, bueno, y en esa época, ¿cómo Dios puede hablar? Ya Dios habló a través de su palabra. Porque en ese momento el Señor Jesús se levantó de la barca, reprendió al mar y se hizo ¿qué? Gran bonanza. Pero entonces nosotros diríamos, y en ese tiempo, Señor, necesitamos que tú reprendas el viento, que reprendas, ¿sí? Que la tempestad sea calmada. Pero el Señor ya nos dio versículos, nos dio su palabra, donde la podemos citar y podemos decir, Señor, tu palabra dice tal cosa, tu palabra dice esto, tu palabra dice, como a mí estaba diciendo, ese es el pasaje uno de los pasajes que más me gusta. No temas porque yo estoy contigo. Uno le puede decir a esa adversidad
o al momento difícil, no temas, sí, yo no debo temer porque Dios está conmigo. No temas, no temas, Amén. no temas. Am- Esa es lo que debemos aprender a no temer. Y algo que me gustó es el ejemplo que el Señor les dio a sus discípulos. Les dio un ejemplo que ellos deben aprender a confiar en el Señor. Y eso quedó plasmado en la palabra. Me gusta mucho porque utiliza la barca como ejemplo de nosotros cuando le permitimos al Señor Jesús que entre a nuestras vidas, que entre a nuestra barca. Nuestra barca representa también, nosotros somos una representación de la barca. Se puede representar así, decir, Señor, súbete a mi barca y vea que el Amén. Señor les enseñó a sus discípulos a confiar en Él. Y ellos entendieron que Jesús hay autoridad. Hay autoridad. Y me sorprendió que el Señor los confrontó también. Y a veces el Señor nos va a confrontar. Tal vez me puede decir, Jason, ¿por qué no crees en mi palabra? Jason, ¿por qué no has confiado en mí? O a veces el Señor me hace preguntas que a veces me confrontan y uno dice, ¿qué tiene que hacer? Confiar en el Señor, tener fe. ¿Cuántas familias en esta mañana están pasando de pronto procesos difíciles en sus hogares, hogares separados con sus hijos, de pronto hijos drogadictos, hijos problemáticos, y ustedes dirán, ¿cómo puedo cambiar a mi hijo? Nosotros no podemos cambiar a nuestros hijos, pero Dios sí puede cambiar nuestros hijos. ¿Cómo puedo yo restaurar mi matrimonio? Porque ya hay matrimonios, digamos, ya no hay salida, ya estamos a puertas del divorcio, pero Dios puede restaurar su hogar, Dios puede restaurar ese matrimonio, Dios puede restaurar sus hijos, Dios puede restaurar a todo lo puede restaurar. Solamente confiemos en el Señor. Tenemos que confiar en Dios. Ustedes dirán, si mi hijo lleva muchos años en la drogadicción, lleva muchos años en la delincuencia, ¿cómo yo puedo transformar a mi hijo? Viniendo a los pies de Dios. Si venimos a los pies de Dios, Dios transforma a su hijo, Dios transforma su hogar, Dios transforma a su esposo, Dios transforma a su esposa, Dios transforma a sus padres. Para Dios nada es imposible, por muy difícil que sea la tormenta. No es imposible para el Señor. Yo siempre digo, Señor, tú eres el mismo ayer y hoy y por siempre. Si Dios ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Si el Señor le dice, no temas, no temas, yo estoy contigo, yo te ayudo, dame tu mano, confía en mí. Y nosotros no lo hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? A veces nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de una raíz de amargura, pero no, vayamos a la presencia de Dios, vayamos al que nos da la vida Amén, eterna. amén. En Él tenemos solución. Dios restaura. Nunca se les Amén. olvide, mis hermanos, que Dios restaura. Dios restauró estos hombres de la que habla nuestra palabra. Dios restauró la vida de Saulo de Tarso. Fue algo difícil para Dios, algo que siempre para mí, Saulo de Tarso es algo tremendo, porque era un hombre perseguidor de la iglesia. Pero ¿quién transformaba a este hombre? Ningún ser humano lo transformaba, pero Nuestro amado Dios sí Jesús, lo sí. transformó. Dios transformó a Saulo de Tarso para ser un instrumento de bendición para las familias de la tierra. Y es tremendo como como Saulo, perdón, fue transformado por Jesús. Jesús lo transformó y es tremendo como a veces Saulo tuvo que pasar un momento difícil. Dice que sus ojos fueron ¿qué? Enceguecidos para reconocer que era Jesús. Para Amén. reconocer que Él era el verdadero que salvaba. Para reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Y es tremendo. Y retomando un poco a la historia, Jesús calma la tempestad. Míralo, y es muy similar a lo que pasó con Saulo. Cuando los discípulos bogaron mal adentro con Jesús y cuando Saulo de Tarso, como lo estaba compartiendo hace un momento mi madre, ellos pasaron momentos difíciles. Y a veces Y muy difíciles. Y a veces para ver la respuesta del Señor, debemos que bogar mar adentro. No donde está toda la multitud, no donde está todo el mundo. Y si podemos dar de cuenta, Él al mar. ¿Quién solamente estaba? La barca. Si la barca tuviera un orificio, los hundimos. O sea, muchas veces, si la barca se hubiera roto, pues se hubieran perecido. Yo creo que el Señor Jesús los hubiera rescatado de una manera milagrosa. Y tal vez a veces para conocer la autoridad de Jesús, porque dice
que se maravillaron de la autoridad de Jesús. Amén. O sea, se maravillaron. Y muchas veces debemos bogar mar adentro con el Señor Jesucristo. Y cuando los metemos al mar profundamente con el Señor Jesucristo, y ahí donde salen nuestros temores, ahí donde salen nuestras dificultades, donde salen aquellas cosas que en tierra no se puede ver, no se puede notar, o sí, Amén. porque estamos seguros. O sea, cuando estamos seguros, pues listo. Pero en el mar, en oscuras, en momentos donde no hay luz, porque no hay luz. De pronto en ese momento por ahí una esperma, pero eso se apaga por los vientos, porque se levantó una gran tempestad. Y muchas veces, a veces Dios permite hacer que nos metamos con el Señor mar adentro, bogar mar adentro, y en medio de eso es donde sale y el Señor Jesús nos confronta que verdaderamente hay en el corazón de nosotros. Esta palabra tiene tanto por qué enseñarnos, porque ahí verdaderamente se demuestra nuestra debilidad como humanos. El Señor Jesús ahí nos confronta. Bueno, o sea, me sorprende que el Señor Jesús los confrontó con amor. Hombres de poca fe, y eso es duro. Si el Señor me hubiera hecho eso, ¿usted se imagina? Yo le he dicho, no, Señor Jesús, yo confío en ti, por eso estoy a tu lado. Aquí tenemos que decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra del Señor que todos los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Por muy difíciles que sean, todas las cosas ayudan para bien. Y ahí lo vemos, madre, ahí lo vemos. O sea, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús los confrontó. Y tal vez si está pasando por un momento difícil, así como los discípulos, que usted dice, se le levantó una gran tempestad en mi vida, sumérjase en el Señor, boga mar adentro como hizo los discípulos, y ahí usted se encontrará cara a cara con el Señor. Métase, porque Amén. es lo único que a veces Dios tiene que permitir cosas en nuestra vida para que conozcamos quién es Dios. Y si ve que reprendió, y eso es lo que más me gusta, Él reprendió y se hizo gran bonanza. Tal vez cuando pensamos que no hay solución, que no hay esperanza, tal vez cuando digamos, nosotros podemos decir, Todo está perdido. todo está perdido, pero ahí aparece el Señor Jesús con una palabra: no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Ahí aparece el Señor. Aun cuando Daniel está en medio En el foso de los en los leones. pozos de los leones, es tremendo. Aún ahí en ese momento, el Señor mandó a su ángel y cerró la boca de los leones. Es tremendo que muchas veces Dios permite circunstancias. Y eso que era Daniel, era un hombre consagrado, un hombre que buscaba, un hombre temeroso de parte del Señor, pero aún así pasó momentos difíciles. Y era un hombre de oración. Sí, un hombre de oración que dice la palabra que oraba 3 veces al día. Y si tal vez usted está pasando por momentos difíciles, Dios dice lo siguiente: confiad, yo he vencido en el mundo, porque en el mundo tendréis aflicciones. O sea, las aflicciones no se van a quitar, las aflicciones van a seguir ahí. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor da una palabra. Cuando usted está en intimidad, ora y usted dice: Señor, háblame a través de tu palabra. Y usted dice: ya tengo la solución, ya Dios me dio una promesa que iba a cambiar esto en mi vida, ya Dios me prometió que iba a transformar mi vida. El Señor me habló que debo comenzar a cambiar esas áreas de mi vida. El Señor me habló que tengo que comenzar a corregirme esas falencias, esas cosas ocultas en mi vida. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando estamos frente a frente con el Señor Jesús, Él nos confronta con amor para corregirnos. Y que le diga a usted: oiga, ¿por qué está adulterando? Oiga, ¿por qué visita al brujo? Oiga, ¿por qué le está siendo fiel a su esposa? Oiga, ¿por qué está descuidando su hogar? ¿Por qué está mirando a la vecina? O porque o sea, Dios comienza a confrontarnos. Amén. Y eso es lo que muchas veces, a veces en la vida cristiana no permitimos. Dios confronta con amor, pero Él habla con autoridad.
hombres de de poca fe. No permitimos que Jesús se suba a nuestra barca. Entonces en esta mañana, mis hermanos, permitamos que Jesús gobierne nuestra vida, que Jesús gobierne nuestros hijos, que Jesús gobierne nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros nietos, que Jesús gobierne. Démosle la oportunidad que Él gobierne por nosotros, que nosotros no gobernemos en nuestras propias fuerzas, no en nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas se acaban, se agotan. Pero la palabra del Señor dice: los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, mis hermanos, tendrán nuevas fuerzas como las águilas, dice la palabra del Señor. Confiemos en el Señor. Así su hijo esté en la cárcel y le hayan dicho: su hijo no saldrá, tiene 50 años allí en la cárcel. No, habrá algo imposible para el Señor. Volvámonos a Dios de todo corazón y Dios restaurará aún la fe, la comunión con el Señor. Dios peleará por nosotros la buena batalla. Confiemos en el Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En Cristo somos más que vencedores, mis hermanos. Y el tiempo pasa tan ligero. Oiga, sí. Tan ligero. Pasa tan rápido, pero antes de que el tiempo, Señor, te pedimos que tú detengas, así como detuviste, hizo gran bonanza. Antes de que ese tiempo termine, quiero leerles algo antes de terminar ese tiempo, porque el tiempo pasa tanto y hay tanto por qué decir y quedamos corticos. Dice el Marcos 6, qué pena. El Marcos, un momento. Marcos 6:30. Marcos 6:30. Dice la palabra del Señor: sigamos confiando en Dios, confiemos en el Señor, no desmayemos, mis hermanos, porque Él está ahí con nosotros. Yo los invito que hoy miércoles 18 de septiembre nos acompañen a este poderoso servicio que tenemos hoy a las 7 de la noche. No se pierdan ese servicio, una palabra de bendición. Vengamos a adorar a Dios, vengamos con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido a buscar la presencia de Dios. Yo sé que muchos venimos cansados, cargados. Traigamos esas cargas al Señor y saldremos renovados, transformados por la presencia de Dios. También tenemos dos poderosos servicios los domingos, 7:30, 9:30. No se lo pierdan. Domingos de bendición, palabras de bendición, palabras que nos alimentan, palabras que restauran nuestras vidas. No vengamos solo, invitemos a nuestros amigos, a nuestra familia. Traigamos las vidas a los pies de Dios, mis hermanos. Amén. Amén. Qué pena. Ahora sí, Marcos 6:30. Hay un título que dice: alimentación de los 5,000. Alimenta de los 5,000. Alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansan un poco, porque era mucho los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca en un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les recogieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad y llegaron antes que ellos y se juntaron. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque era mucho como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y lo que más me gusta de esa historia es que Jesús alimentó a 5,000, sin contando mujeres y niños, dice la palabra. Y me gusta mucho porque utiliza nuevamente la terminología: y sus discípulos entrando en la barca se juntaron a un lugar desértico, desierto. Eso es lo que hemos de hacer: ir a esos lugares aparte, solo con Jesús. Mira que Jesús no estaba con toda la multitud en la barca. Dice que sus discípulos. No todo el mundo estaba en la barca con Jesús, no todo el mundo caminaba con Jesús. Él predicaba, enseñaba, pero con sus discípulos les enseñaba. Y qué bendición que seamos como esos discípulos, que no seamos como el pueblo que solamente les enseñaba, sino como los discípulos que le conocían íntimamente y les enseñaba y se dejaban enseñar por él. Que Amén. eso es lo que debemos aprender. Déjenos enseñar por el Señor.
Amén, gloria a Dios por esta palabra, una palabra de bendición. Mis hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Bendecimos sus vidas donde quiera que estén, que la presencia de Dios esté sobre sus vidas y vamos a disponer nuestro corazón. Padre precioso, te damos gracias en esta mañana, bendito Dios. Gracias por cada vida que nos ve, por cada familia, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te lleves toda carga, toda tormenta, todo problema, toda angustia, toda enfermedad, todo yugo, toda aflicción, todo luto, Dios, que seas tú obrando, Padre precioso. Yo en el nombre de Jesús, yo declaro que toda carga, toda zozobra, Padre precioso, todo aquello que roba la paz de tu pueblo, se va ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro lo que dice tu palabra, lleva las cargas sobre el Señor Jesús, que fácil y ligero es el yugo, Dios del cielo. Llevemos esas cargas a la presencia de Dios, llevemos esas cargas, esas angustias en el nombre de Jesús. Yo te pido que tú fortalezcas tu pueblo, que tú los bendigas, Dios del cielo y de la tierra, y que seas tú colocando una fe viva, una fe sobrenatural, Padre precioso, en cada vida, en cada una de mis hermanos, Señor. Bendecimos tu pueblo, declaramos un manto de protección sobre tu pueblo, Señor. Bendecimos las finanzas de tu pueblo, declaramos bendiciones sobre tu pueblo, declaramos que tú traes restitución a tu pueblo, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que terminaremos un 2024 bendecido y en victoria, Dios del cielo. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi amado Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor amado, porque tú eres nuestra luz, nuestra salvación. ¿De quién temeremos si tú eres la fortaleza de nuestra vida? Te damos gracias porque tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor amado. Gracias, mi amado Espíritu Santo. Gracias porque tú eres bueno, grande y maravilloso. Mis hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos esta noche en el nombre del Señor Jesús. Que Amén. sea Dios sobrando y guardando sus vidas como las niñas de sus ojos. Que Dios los bendiga. Amén. Si te encuentras en Bogotá, Colombia y deseas vivir la experiencia Lluvias de manera presencial, recuerda que estamos ubicados en el barrio Antonio José de Sucre, en la calle 105 Sur, número 5A 79 Este, localidad Quinta de Usme. Queremos verte, por eso ten en cuenta nuestros horarios de servicio. Todos los domingos a las 7:30 y 9:30 de la mañana tenemos una cita. Te esperamos. Hola, ¿necesitas algún consejo? ¿Una mano amiga? ¿O simplemente hablar con alguien? Queremos hablar contigo. Sabemos que de la mano de Dios encontraremos respuestas para tu situación. Comunícate con nosotros a los números que aparecen en pantalla o puedes hablar con uno de nuestros colaboradores para ampliar más la información. Tú eres importante para nosotros. Gracias por conectarte con nosotros. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Recuerda que todos somos Lluvias de Gloria Eterna. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido.